Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar con los estudiantes de quinto grado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Su segundo gobierno empieza de 1956 a 1962. 6 años, ¿no? Duraba en ese entonces lo que se llama el periodo, ¿no? de gobierno. Durante este segundo gobierno, fue justamente después del gobierno de Odría, del ochenio de Odría. Recordemos que en la clase anterior hemos dicho que durante el ochenio de Odría se ha hecho una serie de obras de infraestructura, pero también hubo unos problemas de corrupción. Asimismo, para que Manuel Prado Garteche llegue al poder, tuvo que hacer una alianza, ¿no?, con los principales actores políticos de ese entonces. Estamos hablando de la Prisma. Entonces, a su gobierno, del segundo gobierno de Manuel Prado, se le conoce como el gobierno de la convivencia, porque este gobierno estuvo reuniendo a fuerzas o círculos, partidos políticos distintos, ¿no? Entonces podemos decir que Manuel Prado Ugarteche ganó las elecciones gracias al apoyo de los votantes apristas, asimismo también de los odristas, ¿no? Para lo cual tuvo que hacer una serie, pues, de pactos, ¿no? A los apristas legalizarlos, ¿no? Se había comprometido, y a Manuel Odría no investigar todos los problemas de corrupción que hubo en el gobierno de Odría, ¿no? En el 80. Las obras más importantes de, de Manuel Prado Garteche en su segundo gobierno fue justamente el promulgar la ley de promoción industrial, favoreciendo más la industria, ¿ya? Se creó el Fondo de Desarrollo Económico, se implantó la educación secundaria gratuita, ¿ya? En ese año recién se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, digamos, como un conjunto de élite de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se adquirieron algunos cruceros, ¿no?, como el Almirante, el Coronel Bolognesi, se reemplazó a los adquiridos por su padre, ¿no?, José Pardo. Se produjo una fuerte devaluación de la unidad monetaria. En ese entonces nuestra moneda era el sol de oro, bajó su precio, ¿no?, su valor. Se realizó la irrigación de Quirós, esto era en la costa. Gran desarrollo de la industria pesquera, se firmó el convenio con Bolivia para el aprovechamiento de las aguas del Titicaca, ¿no?, aquí en la zona. Asimismo, en el Perú se integraron uh, en ese entonces, con un proyecto de Estados Unidos, con el presidente F. Kennedy, para poder hacer un desarrollo en cuanto a las investigaciones de la medicina. Se rompe relaciones diplomáticas con Cuba porque en ese entonces se dio la Revolución Cubana con Fidel Castro y el Perú estaba en estrecha relación con Estados Unidos, ¿no?, y por ende en contra de Cuba y el socialismo, ¿no?, de la Guerra Fría que se vivía en esa época. Se asentó la migración del campo a la ciudad, ¿no?, lo que se llama el Huayco andino en este gobierno, y a partir de este gobierno, ¿no?, estamos hablando de 1950 y tantos, se vio la llegada de varias personas de la sierra hacia a las ciudades o a Lima. ¿Esto por qué? Porque fue la agricultura, las zonas rurales, las provincias estaban abandonadas, al Perú no le interesaba y se vivía un centralismo. Lo mismo que se vio con la ley de la industrialización, el Estado más le daba importancia a las industrias, a la inversión extranjera, pero solamente que se da en la ciudad, ¿no? Y no hacía nada por el desarrollo de la agricultura, de las zonas rurales. Por eso que muchas personas migran en esta época a las ciudades. Se deroga una ley de la seguridad pública, ¿no?
para ya no perseguir, ¿no?, a los partidos políticos y que estén los partidos políticos libremente, ¿no? Por eso es la derogación de la ley de la seguridad pública hecha por Manuel, por Odría, ¿no? Asimismo, el gobierno de Prado Garteche se continúa el apoyo a la empresa privada, incentivando la inversión, como estamos diciendo, eh, y también en 1958 y 1959 se produjo una sequía en Puno, desastrosa, ¿no? Y también sequía en la costa. Antes de concluir su mandato, Prado convocó elecciones y ninguno de los candidatos de ese entonces llegaron a tener votos mayoritarios para ganar el poder. En ese entonces estamos hablando de nuevos partidos que aparecen, ¿no? Está, bueno, el APRA que cambió de viraje, cambió de posición política, está Manuel Belaunde, Víctor Raúl Aya de la Torre por el APRA, Belaunde Terry, ¿ya? Y un tercer partido más, pero ni uno de ellos gana. Es por eso que aparece una nueva junta militar de 1962 a 1963. Se da un golpe de Estado, ¿no?, para variar. En este golpe militar estuvo a cargo del general Ricardo Pérez Godoy, para poder poner orden, ¿no?, en cuanto, ya que no se había dado ni uno de los contrincantes como ganador, y luego de un año se llama a elecciones y se da el primer gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? En este caso, Belaúnde fue apoyado tanto por las Fuerzas Armadas y también por algún grupo político cristiano, ¿ya? Y más bien tuvo como opositores al aprismo y al odrismo, ya que eran los que, digamos, han perdido, ¿no?, en la anterior elección. Entonces, este arquitecto hizo intentos por hacer una reforma agraria, lo que más adelante se va a ver con Velasco, se dio en pequeño algunos intentos en algunos lugares de la sierra. Pero ya se vivía en la sierra una necesidad, ¿no?, de reforma. Entonces, pues el gobierno de Belaúnde tuvo que soportar tanto las protestas realizadas por el APRA, e incluso algunas subversiones de los campesinos que ya se estaban dando en Ayacucho, en el Cusco, y aquellos incluso se expropiaban, hacían eh, golpes a los hacendados de esos lugares, ¿no? Algunas obras durante el segundo gobierno o el primer gobierno de Belaúnde. Se promulgó la ley de elecciones municipales, ¿no? Por primera vez se iban a realizar ya las elecciones municipales, como hoy en día ya lo sabemos, ¿no? Cada distrito, provincia elige a sus alcaldes, ¿no?, a sus autoridades. En ese entonces no era tanto así, no era más centralizado. Asimismo, se puso en marcha el sistema de cooperación popular, ya esto para apoyar un poco a la gente popular, ¿no? Eran parte de sus propuestas. Se construyó el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, hoy en día, digamos, el aeropuerto más grande del Perú. Se inició la construcción de la carretera marginal de la selva, ¿no? Esa es, digamos, como una de las obras más importantes que él realizó, conectar la costa con la selva, ya que la selva estaba muy aislada. Luego, se dio, en esa época hubo también crisis, ¿no? La devaluación del sol de oro seguía dándose, ¿no?, desde el anterior gobierno. Incluso se generó impuesto a la propiedad predial. Esto quiere decir que todos los que tienen casas tenían que empezar a pagar sus impuestos, lo que hacen hasta hoy en día, ¿no? Se
decreta la pena de muerte a los guerrilleros, esto en vista de que se daban una serie de sublevaciones. Se transformó la caja de depósitos de consignación del Banco de la Nación, eh, o sea, se transformó el nombre, ¿no? De la caja de depósitos y consignación en el Banco de la Nación, que hoy en día conocemos. Se dio la ley 15.035, la ley de la reforma agraria, pero no tuvo tanta acogida ni buenas resultados, ¿no? Y se va a dar un escándalo, ¿no? El escándalo de la página 11. El escándalo de la página 11 es justamente un acta, ¿no? Para poder explotar el petróleo, el yacimiento de Brea y Pariñas, eh, en donde pues esta empresa estadounidense que iba a explotar el Brea y Pariñas, no estaba pagando bien los impuestos, ¿no? Se estaba aprovechando del Estado. Y eso también por las autoridades. ¿Y qué pasa con eso de la página 11? Es un contrato, es un nuevo tratado, digamos, entre el Estado peruano y esta empresa norteamericana, donde justamente desaparece algunos, esto es incluso una especie de polémica, ¿no? Desaparece eh, esa página del contrato, la página 11, donde supuestamente dice que el Estado eh, acepta pagar un precio menor de lo que a nivel internacional se pagaba, ¿no? Por la explotación de petróleo. Entonces, hay una muestra de corrupción en ese entonces, ¿no? Entonces, por esa situación se va a dar, digamos, un gran escándalo a nivel nacional y se va a dar, pues, un golpe de Estado, ¿no? Donde va a entrar Velasco Alvarado. Hasta ahí sería nuestra, eh, nuestra clase de hoy. Muchas gracias, nos estaríamos viendo hasta otra oportunidad.